Hola, de parte del Ministerio Airo, les damos la bienvenida a la prédica del día de hoy. Nos alegra mucho que nos estén acompañando. Así es, Luis. Gracias por estar aquí. Hoy llegamos a la última prédica de este mes. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que escuchar unos minutos de la palabra de Dios? Hoy el pastor nos hablará sobre cuándo y cómo necesitamos un comienzo sin dejar lo más importante, que es la familia. Dios y la Biblia nos recuerdan que somos cristianos cuando amamos a otros cristianos de la iglesia. Como nos dice Juan 15, del versículo 12 al 13, les ordeno que se amen unos a otros como yo los he amado. Esperemos que disfruten los siguientes minutos de bendición. Les recordamos que el Ministerio Airo contamos con talleres bíblicos todos los jueves en donde profundizaremos sobre estas prédicas. Solo tenés que escribirnos en los comentarios. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Nos vemos hoy 30 de octubre en una prédica más de esta serie y tengo para ustedes una pregunta. Es el título de este mensaje. ¿Eres un vencedor de gigantes o eres una langosta? Recuerda que Dios nos ha llamado a grandes empresas, nos ha llamado a conquistar gigantes. Cuando los problemas se ven grandes, a Dios lo vemos chiquito, pero en realidad Él es grande. En Números 14, del 1 al 11, dice el pasaje bíblico que quiero leerles. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y decían que si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se van a llevar como botín. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Entonces ellos conspiraron y dijeron, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como una presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuánto me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. En medio del oriente se conoce como langosta o saltamontes a un insecto caracterizado por su gran facilidad para migrar de un sitio a otro y en determinadas circunstancias se reproducen muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. Pero es insignificante, nadie quisiera compararse con un insecto. Pero vamos a ver por qué el título tiene esta pregunta. ¿Eres un vencedor de gigantes o una langosta? Hemos venido estudiando que cuando Israel se acercó después de su salida de Egipto a la frontera de la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés en Números 13:2, en la Nueva Traducción Bíblica, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Vean que la idea fue de Dios y se la transmitió a Moisés y mandaron 12 príncipes de acuerdo al mandato de Dios.
Era gente que tenía liderazgo, gente que tenía influencia, uno de cada tribu, y los mandó para que vayan a espiar la tierra prometida. No iban a ver si era cierto lo que Dios decía, sino por algunas razones estratégicas. Es muy importante lo que nosotros podemos conceptuar y recibir para poder transmitir porque eso tiene peso muy grande en la presencia de Dios. Y también en relación al pueblo que nos escucha. Se puede decir que en los 2 espías hubo entusiasmo por aquella tierra. El pueblo oía atentamente el informe que decían. Y dice en Números 13:27 que este fue el informe que dieron a Moisés. Y el informe decía, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen, porque habían traído todos los frutos. Básicamente eso era lo que decía el informe. Inicialmente el problema vino después, cuando 10 de los 12 espías volvieron atemorizados, y parece ser que el temor fue mayor que el entusiasmo. Y aquel temor fue transmitido a la mayoría del pueblo, el cual creyó a los 10 y no a los 2, Josué y Caleb, que ellos decían, dice Números 13:30, que Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, y Caleb decía, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Era un mensaje que tenía poca fuerza. Era el sentir de 2 de aquellos espías que habían entendido las cosas del Señor. Dios quería que el pueblo tomara posesión de la tierra. El Señor no deseaba que por 38 años más el pueblo se atrasara en experimentar las bendiciones que le había prometido. Dios quería que fuera en ese momento. A 2 años de haber salido de Egipto, Dios quería que el pueblo entrara, que tomara posesión de aquella tierra, que disfrutara de todas las bendiciones. La pregunta, ¿qué es lo que tenían que hacer? ¿Saben cuál es la respuesta? Creer solamente. Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero el pueblo tenía que confiar en Dios, pero no lo hicieron. Dudaron, se volvieron desconfiados y dijeron, allí está tal como Dios lo prometió, pero simplemente no podemos. El enemigo es más fuerte que nosotros y nos va a impedir alcanzar aquella tierra. Si en verdad queremos hacer la obra de Dios, si queremos llevar a cabo la tarea encomendada, tenemos que tener fe. Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que va a hacer la obra. Y como dice Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Podemos decir que en la frontera de la bendición, ya casi sintiendo el aroma de los campos verdes de Canaán, allí el pueblo fracasó y no entró en la tierra prometida. Amigos y hermanos, ¿cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo está nuestro brillo en la fe? ¿Estamos madurando? ¿Estamos creciendo bien en esa parte? ¿O encuentra usted que la fe está disminuyendo? Eso no puede pasar. Tenemos que mantener una fe viva, una fe ardiente, una fe poderosa, una fe activa, una fe que fructifica, una fe que no muere, una fe que no se enferma, una fe que llega a su objetivo. Por eso es necesaria una fe de calidad, como la que tenían los 2 espías con los que empieza esta visión. Por ahí he oído que algunos dicen que la fe es ciega. Quiero decirte que no, la fe no es ciega. La fe ve muchísimo. La fe muestra el traspasar el tiempo. La fe muestra el traspasar el espacio. La fe es la que nos va a llevar al reino de los cielos. La fe empieza con visión. Debemos tener una idea de lo que el Señor quiere que hagamos, además de lo que Él puede alcanzar por medio de nosotros, por medio de nuestro esfuerzo,
por medio de nuestra ofrenda, y debe entenderse que somos parte de un engranaje que Dios va formando para hacernos madurar, para hacernos crecer en aquello que se llama fe. Los 12 espías exploraron la tierra y encontraron como Dios les había dicho. Era una buena tierra, era cultivable, era fértil, era hermosa, era un lugar lindo, era un lugar fructífero. Dios no había engañado al pueblo. Recordemos que ellos venían de la esclavitud en Egipto. 2 años atrás, ellos eran esclavos. Un esclavo no tiene necesariamente que vivir cómodamente. En Egipto ellos vivían en una pobreza al máximo. Tenían 2 años en el desierto. Y en el desierto tampoco se vive cómodo. En el desierto lo que hay es arena, lo que hay es sol. Pero ahora ellos vieron una tierra que es el cumplimiento de Dios, una tierra hermosa para vivir, con unas características especiales para tener todo lo necesario para vivir y desarrollarse en ese lugar. Eso fue lo que vieron los 12 espías y tuvieron esa visión inicial. Pero dolorosamente, 10 de los 12 quedaron muy impresionados. Pero impresionados por las dificultades que representaba el poseer esa tierra. Ellos se fijaron solo en los problemas, miraron que había ciudades fortificadas en Canaán. Tal vez ellos esperaban que todo estaba sereno, que todo iba a estar tranquilo, pero encontraron ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, y empezaron a examinar a la gente y vieron personas que estaban preparadas para la guerra. Empezaron a examinar otras áreas del país y se encontraron nada menos que con los descendientes de Anak, una raza de gigantes, gente de casi 3 metros de altura, que en aquel tiempo los preparaban para la guerra. Entonces estos espías dijeron: imposible de entrar porque hay gigantes, porque el país está fortificado, ellos están preparados para pelear y nosotros no. Además de que nosotros somos débiles, somos solo esclavos que acabamos de salir de Egipto y no tenemos ni armas. Esa fue su visión, pero era una visión negativa, una visión según el mundo, una visión según el hombre, según la lógica terrenal. Pero recuerda que la fe va por muy encima de todo esto. Que por ser tan realistas, ellos vieron de cerca las dificultades y llegaron a la conclusión de que los problemas eran más grandes y dejaron de ver a Dios por ver el problema. A veces nos pasa eso. Ellos nunca dijeron nada de Dios, solo mencionaron las imposibilidades, es decir, perdieron la visión. Era gente que perdió de vista a Dios. Ellos esperaban otro tipo de respuesta y por esa razón se desalentaron totalmente. Josué y Caleb, aquellos 2 que dijeron que sí se podía, ellos actuaron bajo el principio de que Dios es mayor que las circunstancias. No importa cuán grande sea la circunstancia, no importa cuán grande sea la dificultad, Dios es mayor que ese problema, mayor que esa enfermedad, mayor que esa expresión diabólica. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Su visión fue otra. Ellos dijeron en su informe: es verdad. Sí, es verdad que hay ciudades fortificadas, es verdad que hay soldados, es verdad que hay gente preparada para la guerra y que allí están los hijos de Anak, esos gigantes, pero sabemos que Jehová nos ha dicho que nos va a entregar esa tierra. Tomemos posesión de ella porque más poderosos somos nosotros que ellos. Ellos vieron lo que el Señor les había prometido. Tierra que fluye leche y miel. Ellos vieron la oportunidad. Es ahora, no después. Amados, levantémonos y tomemos la tierra, porque con nosotros va el Señor. La fe de calidad empieza con visión. Esa visión que tenían estos 12 espías. Dios se los había prometido y ellos se vieron ya viviendo en Canaán. Ellos se vieron ya comiendo de los frutos de aquella tierra. Ellos no vieron el problema porque dijeron: con nosotros está Jehová. Dios nos ha llamado a grandes empresas, nos ha llamado a conquistar gigantes.
Cuando los problemas se ven más grandes, entonces Dios se queda chiquito. Pero Dios no es chiquito, Dios es grande. Después de tener esta visión, la fe de calidad tiene algo que se llama valor. La fe empieza con visión. La visión inspira valor. Un valor que a veces es casi un atrevimiento, una temeridad, pero así es que actúa la gente de fe. Los 10 espías solo vieron obstáculos, solo vieron problemas. La visión de ellos del Dios de poder estaba eclipsada y por lo tanto lo que vieron fueron problemas y lo único que cosecharon fue temor, se acobardaron y lo peor es que eso lo transmitieron al pueblo. Entonces el pueblo empezó a oír 10 voces diciendo: no se puede, no se puede, es imposible, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, la gente es de guerra, esa es una ciudad muy importante, aquí yo soy muy chiquito. Entonces los 10 espías están llegando hasta tan bajo, pero tan bajo que dicen, en Números 13:33, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, y al lado de ellos nos sentíamos como langostas o saltamontes, y así nos miraban ellos. Pero habían 2 que decían: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Números 13:30. El Señor dice: mía es la batalla. No peleamos solos. El Señor está con nosotros como poderosos gigantes. Ellos vieron gigantes, pero más gigantes el Señor. Por algo se denomina Jehová de los ejércitos. Cuando uno tiene visión, entonces la visión inspira valor. Pero si se concentra solo en el problema, en la imposibilidad, en la dificultad, allí se queda y se seca. Y se atrasa la obra del Señor, se pierden las bendiciones. La conquista era ahora, no era para 38 años después. 10 espías que se creían langostas porque no tenían fe. 2 que se creían vencedores de gigantes porque tenían fe. Estos 2, Josué y Caleb, tenían fe en lo que Dios había prometido y trataron de convencer al pueblo, siempre mencionando a Dios, siempre mencionando la palabra de Dios. Si vemos el informe de Josué y Caleb y luego la apelación ante el pueblo, siempre mencionaron a Dios, no se olvidan de las realidades. Pero la gente le creyó a la mayoría y dijeron más bien: vamos a apedrearlos y regresemos a Egipto. Y dice en Números 14:10 en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y Caleb. Qué lamentable esta situación. Cuando hay disposición de creer en lo que Dios ha dicho y valor para ejecutarlo, siempre va a aparecer la oposición. Siempre cuando se emprenden cosas para Dios, las olas se van a levantar, los vientos van a rugir, los vientos se van a oír. Pero no se preocupe, allí estará la mano del Señor. Si sientes que te estás hundiendo, solamente clama al Señor. Y allí estará la mano de Dios levantándote. No hay duda que el valor va a conseguir también el concepto de entrega total. Todo emprendimiento de fe tiene sus riesgos, pero el valor asume eso también. Josué y Caleb sabían que ellos podían caer en la batalla. Tal vez alguno iba a salir herido. Si usted espera hacer algo para Dios y que no haya absolutamente ningún riesgo, usted nunca va a lograr nada. Primero la visión, después la acción del valor. Porque estamos hablando de calidad de fe. Fe es todo eso: visión, valor, el saber que tú y yo podemos, que la victoria es nuestra en el nombre del Señor. Y esto nos lleva automáticamente a la acción. Y eso es lo que Dios espera de su pueblo. Dios espera que el pueblo actúe de acuerdo a esa visión de la palabra dada. No son los milagros los que pueden afirmar o ayudar. Lo que afirma en la vida es centrarse en la palabra de Dios. La palabra es lo que produce verdadera fe.
La fe se produce por el oír la palabra, y eso hay que saberlo y aprovechar, y eso da acción. Dios podía destruir a los pobladores de Canaán y podía hacerlo hasta sin contar con ayuda del pueblo de Israel. Pero Dios nos incluye en sus propósitos para que maduremos en la fe, para que nuestra fe crezca. Por eso estamos incluidos en las batallas de Dios. Además, lo que Él espera es obediencia. Cuando nos dice, es la hora de entrar, pues vamos a entrar en el nombre de Jesús. Los 10 espías convencieron al pueblo de que esta entrada aventurera iba a ser un fracaso y una insensatez. Y allí en ese mismo momento perdieron la oportunidad de oportunidades. Sabemos que Dios castigó en esos mismos días a esos 10 espías que murieron de una plaga en un mismo día. Y después Dios dijo en Números 14, 31 y 32, ustedes dijeron que sus hijos serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. También dijo, únicamente a Josué y Caleb les he preservado la vida, porque ellos sí actuaron conforme a la fe, confiaron en la palabra de Dios. 40 años más tarde, para que ese pueblo diera una gran vuelta en el desierto y luego volviera 40 años después a la frontera de la tierra prometida. Pero ya no es el mismo pueblo, porque en esa vuelta de 40 años, todas las personas de 20 años para arriba se murieron. Eso no es una bendición, eso es una derrota. Marcaron sus caminos con sepulturas, con muerte. De otra manera no podían hacerlo, porque no quisieron creer en la vida que Dios les prometía. Josué capitaneó la conquista de Canaán. Él fue el general de las fuerzas de Israel que entró a la tierra prometida, comandando a los ejércitos del pueblo de Dios, y Josué comenzó a repartir la tierra. Por lo menos 7 campañas militares Josué llevó prácticamente al pueblo a tener una gran victoria, aunque el pueblo nunca ocupó toda la tierra. Josué fue el que vio caer esos muros en Jericó. Ese fue el hombre que confió en Dios. Él no hizo una guerra de artillería contra aquellos muros, solamente obedeció lo que Dios le dijo. Me imagino a la fila de ángeles parados en todas esas murallas que rodeaban Jericó, que cuando el pueblo llegó a la última vuelta y gritaron en el nombre de Jehová, los ángeles comenzaron a hacer tac, 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 y esos muros se hundieron y se derribaron. Dios también recompensó a Caleb, que fue el hombre que en ese tiempo tenía 45 años. Pasados los años, se le había ido a Caleb el filo de su espada. No. Todavía seguía siendo valiente, tenía el filo de la fe, y me imagino que Josué se quedó viéndolo cuando Caleb le dijo, mira Josué, en Josué 14, 10 y 11, ya tengo 85 años ahora, pero todavía tengo las mismas fuerzas para entrar y para salir. Todavía me siento igual que cuando tenía 45, cuando Dios me dijo que era mía aquella tierra que me encargó que espiara, esa tierra de Hebrón, yo la quiero ahora. Y siguió diciendo Caleb, todavía están los gigantes, los hijos de Anac, pero no te preocupes, Josué, lo único que quiero es que vos me autorices. Y dice Josué 14:12, que Caleb dijo, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, dijo Caleb, yo los voy a expulsar de la tierra, tal como el Señor dijo. Porque él sabía lo que era la autoridad, y Josué le dijo, allí está la tierra. Y como dice Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. Hebreos 13:8. Dios recompensa cuando hay fe. Hay que pelear la buena batalla. Si tienes un problema, solo cree que Dios te empezará a dar la victoria. No mañana, sino hoy mismo. Ya el Señor empezó a romper ligaduras, a darte la victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Por eso, ¿eres una langosta o eres un vencedor? Es el momento de orar y vamos a decirle al Señor que queremos ser vencedores. Si deseas, puedes inclinar tu rostro. Señor, tú eres mi refugio. Gracias por estar conmigo. Tú eres el gran vencedor. En ti somos más que vencedores. Ayúdame a poner mis ojos en ti y en lo como tú me defiendes de todos los que me quieren hacer daño. Protégeme, Señor. Cúbreme. Gracias por tus bendiciones que día a día me das, por bendecir mi hogar, mi trabajo, mi país, mi familia. Gracias, Señor, porque ya yo no quiero ser langosta. Yo quiero ser un vencedor. Y para lograrlo, necesito contar contigo, porque en ti somos más que vencedores, porque tú, oh Señor, nos levantas, nos limpias y nos restauras. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, que la paz del Señor te acompañe y te guíe.